Sigue disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Continuamos con más de A Primera Hora y hoy en la entrevista central de A Primera Hora nos acompaña una persona que siempre ha tenido unos valores patrióticos, fervientes y duartianos, siempre en la protección del ideal de Juan Pablo Duarte y de la soberanía nacional de República Dominicana. Nos acompaña hoy el señor Wilson Gómez, quien es presidente del Instituto Duartiano de la República Dominicana. Había una canción de Premios Casandra que decía, otra vez, otra vez, presidente del Instituto Duartiano. ¿Cómo está, mi estimado Wilson? Bien, de verdad que siempre es de mucho placer compartir con ustedes aquí en Primera Hora, a Primera Hora, y efectivamente nos complace mucho estar y en este intercambio. Yo diría que son ustedes esos programas que respaldan mucho a nuestra institución. Y es porque creemos en ella. Usted lo sabe Sí. y desde siempre, desde que Lo yo sé. conozco a Wilson Gómez, que lo conocía antes, no como presidente, luego presidente, porque había otro presidente, no me acuerdo el nombre. El profesor José Joaquín Pérez Sí. Aviñón duró mucho en la presidencia. Sí, sí, Bueno, sí. yo fui vicepresidente con él Exacto. 18 años. Exacto. Yo lo conocí a Wilson siendo vicepresidente y siempre le he dicho y le he manifestado mi interés porque el Instituto Duartiano tenga todavía más preponderancia a la que logró llevarla él, y creo, y siempre se lo digo, tiene mucho más potencial. Ahora, don Wilson, queremos que usted nos ponga en contexto porque usted había dejado la presidencia por las mismas cuestiones de los ciclos que se cumplen, pero ha retomado la presidencia en muy poco tiempo por la situación que pasó con el entonces o hasta hace poco presidente del instituto. Mire, sabe que yo viví la experiencia de estar en la institución 18 años como vicepresidente, con un buen presidente, porque el profesor José Joaquín Pérez Aviñón fue un buen presidente de la institución. Me sentí muy a gusto acompañándole. Pero entendí al llegar a la presidencia que había que modificar el reglamento interno de la institución para evitar que un presidente pueda reelegirse de manera indefinida y de manera consecutiva. Y entonces ahí fue que yo propuse a la Junta Directiva Nacional cambiar ese asunto, hacer una modificación estatutaria para que el presidente llegara a la posición, agotara un periodo, se pudiera reelegir, salía y podía volver, pero no de manera consecutiva. Fue así que se dieron las condiciones para que se produjera el cambio nuestro, porque yo tenía que cumplir con lo pactado en esa modificación. Por supuesto, no advertíamos nosotros que iba a llegar el momento donde tuviéramos una situación tan delicada como difícil, pero había que cumplir el estatuto. Fue así entonces que el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, que había sido secretario general en mi primer periodo, en mi segundo periodo vicepresidente, con una buena trayectoria profesional y como ciudadano, y como duartiano, porque tenía ya unos 23 años en la institución, pues fuera a la presidencia. Lo convencimos de ello, se articuló un equipo que le acompañaría, inclusive fuimos suficientemente cuidadosos para que la esencia de lo que habíamos estado impulsando en los últimos años Se mantuviera. Yo fui a la vicepresidencia, iba a ser suficientemente cauto como para y prudente para que él hiciera su gestión, pero siempre en la línea de una colaboración estrecha. Bueno, eso fue así, fuimos al proceso, presentamos la plancha o nómina, a unanimidad él fue electo presidente de la institución. Y efectivamente, él se juramentó, pero entonces, una cosa increíble que luego de juramentado él comenzó a asumir una posición muy personal, ¿verdad? Él asumió el asunto como muy personal, olvidó la línea
institucional colectiva. Estamos hablando de Julio Manuel Rodríguez Sí, exacto. Grullón, que fue hasta hace poco, hasta el 25 de abril, si no me equivoco. 26. 26 de abril, el presidente del Instituto Arteano. Así mismo, más Pero, o menos un pero mes. ponemos en contexto que dio unas declaraciones, no, él dio las declaraciones en un medio, si no me Sí, equivoco, sí. sobre el tema de la cordialidad con los haitianos, que yo no la vi mal. No veo mal que una persona diga, tenemos que ser cordiales con los haitianos, pero parece que hay otro tema de trasfondo. Sí, lo que pasa es que fueron algunas aseveraciones diferentes, porque el llevarnos bien, Sí. el que ellos van a estar ahí y nosotros aquí, eso no significa nada en absoluto, eso todos lo sabemos y es una verdad. Ujú. No, el problema fue que él hizo un discurso en ocasión de su juramentación y ahí planteó cosas muy preocupantes. Lo del presupuesto, por ejemplo. Por ejemplo, sí, además, usted sabe que el presupuesto nuestro está comprometido, de acuerdo a estadísticas, de un 25 a un 30%, ¿verdad? Para lo que es el sustento de la colectividad haitiana. El presupuesto nacional, estamos hablando. Presupuesto general de la nación, el dominicano. Es decir, de un 25 a un 30 responde a la problemática de Haití en términos de salud, en términos de educación y, bueno, todo lo que significa la carga que implica tener millones de haitianos en territorio nacional. Bueno, encima de eso él plantea que además hay que procurar una proporción adicional para que nuestro país se la pasara al gobierno haitiano para que ellos superen o comiencen a superar su situación, bajo el entendido de que nosotros somos desarrollados Y ellos no. y ellos subdesarrollados, una nación muy pobre y que el país tenía que asumir eso. Bueno, ya ahí comenzó a preocuparnos porque, ¿qué pasa? Al decir eso, él está planteando que la solución al problema de Haití Está aquí. puede estar en la República Dominicana, cosa que nosotros hemos levantado como consigna, que la solución al problema de Haití ha de ser en Haití, con el concurso de la comunidad internacional que debe hacer lo que le corresponde, sobre todo a organismos como la OEA y la ONU, ¿verdad? Que le corresponde asistir a los países que caen en situaciones de tanta dificultad. Bueno, pero encima de eso, en ese discurso, no sé por qué, pero él hizo una defensa vehemente al presidente Jeffra, presidente haitiano de aquellos años, ¿verdad? De 1867, ¿verdad? Y expresó y aseguró ahí que Jeffra fue muy amigo de los dominicanos, que evitó inclusive una nueva incursión en territorio dominicano de los haitianos en un proyecto que tenía su look. Él desarrolló esta tesis. Eso preocupó mucho porque, bueno, todo el mundo sabe lo que significó para el país la defensa de su soberanía. Nosotros tuvimos 12 años, de 1844 a 1856, luchando denodadamente por nuestra libertad, por nuestra soberanía, por nuestra independencia. Porque los haitianos no renunciaron jamás a su pretensión de dominarnos. Todavía se proclama la independencia y ustedes saben que ya unos días, menos de 10 días, ya había una acción armada en Neiva, en la Fuente de Rodeo. Pero además, del 27 de febrero al 19 de marzo, mediaron 20 días y ya estaba la gran batalla de Azua, el dominicano enfrentando y tratando de contrarrestar la embestida haitiana. Y eso se mantuvo durante 12 años, que entre encuentros, combates, ¿verdad? Y acciones armadas en general fueron, oígame, estamos hablando de una treintena de acciones. Entonces, todo esto va perfilando una situación de preocupación Claro.
A lo interno, porque eso todavía públicamente no se Todavía sabía. a lo interno podíamos resolverlo tratando de convencerlo, haciendo esfuerzos mayores. Caramba, el Pero hecho de que adquirió la presidencia del Instituto sí, Artiendo siendo miembro. ¿Cuántos años tenía él siendo miembro del Instituto? 23. 23 años. Sí. Y eso nunca lo había planteado antes. No. O sea, esperó llegar a la Sí, presidencia. nos sorprendimos todos. Bueno, la cuestión es que ya trasciende cuando él, 24 horas después de ese discurso, aproximadamente, le da unas declaraciones al periódico El Nacional de ahora, ya haciendo público. Y ahí es que él plantea, entre otras cosas, el asunto de que tenemos que resolver la situación de Haití, etc. Nosotros. Todo parece indicar que el planteamiento concreto era que teníamos nosotros que asumir este asunto. Eso entonces creó ya una situación hacia afuera, porque nosotros estábamos dentro preocupados, pero no hicimos público eso. La pretensión nuestra era que eso se resolviera y que él se reorientara. Pero al trascender, ya eso alcanzó un nivel de escándalo tal que desplazó al tema tendencia del momento, que era Friusa, ¿verdad? Y entonces entró en juego este asunto del instituto con el consiguiente daño que eso produce, porque en 61 años nuestra institución no había estado en las páginas de los medios, ni en las ondas hercianas, ni en ningún medio de comunicación cuestionado al nivel que se le cuestionó en esas horas tan difíciles que nos correspondió vivir. Ahí hicimos un esfuerzo todavía con él, aun cuando había trascendido, y se reunió la Junta Directiva Nacional, órgano de dirección institucional. Somos 11 miembros, incluyéndolo a él como presidente. Entonces le planteamos la necesidad de que él se retractara y aclarara el tema públicamente. Él se negó a eso, no quiso. Y dijo que él mantenía su posición, porque él es muy vehemente en la defensa de sus posiciones, pero nunca había expuesto exposiciones de esta naturaleza. Fue así que no nos dejó camino, porque tampoco en ningún momento él dijo que renunciaría. La renuncia es un acto de voluntad. Sí. Si la persona quiere hacerlo, no lo planteó, alguien se lo propuso, él lo rechazó, y entonces fue necesario convocar el órgano supremo, autónomo, soberano, más elevado de nuestra institución, que es la Asamblea General. Entonces se convocó una Asamblea General extraordinaria para conocer el caso y decidir, ¿verdad? Decidir el caso. Él asistió a la Asamblea, no hizo mayores defensas, llevó una comunicación, planteó en esa comunicación entonces algo que tampoco se entendió mucho, que fue la integración de una comisión bilateral, 3 representantes haitianos, 3 representantes dominicanos para discutir aquí la situación. Bueno, fue una reiteración de la posición de que la solución podía estar aquí. Y ya eso, por supuesto, cayó peor a la Asamblea. Entonces ahí se conoció... Fue como un balde de gasolina que él llevó. Sí, yo no sé, de verdad. Pero él no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando y lo que él estaba generando en los demás miembros del Instituto Arteano. Bueno, yo creo que él debió darse cuenta cuando hay una reacción general de la población, de los patriotas y de la gente que tiene la posición de defensa patria. Y, por supuesto, algunos directivos, amigos, lo abordaron en ese orden. Pero él, como he dicho, fue muy dueño de su opinión, de su criterio. Pensándose o sintiéndose presidente. Claro. Porque es que no hay otra forma de que una gente tenga esa, en contra de todo el mundo, sobre todo un pasado presidente, y que siga imponiéndose. Sí, bueno. Entendía que era inamovible de esa posición. Así mismo. Bueno, la Asamblea General Extraordinaria pues también conoció el asunto, ahí participaron miembros de número, miembros correspondientes, algunos miembros de honor,
participaron los presidentes de centros, que son las representaciones en el interior del país, son unos 90, y participaron también presidentes de las filiales, que son la representación en el exterior, una treintena, aunque no participaron todos, pero esa es la composición. Y entonces, bueno, unos con voz y los miembros de número permanente que tienen el voto, pues fueron los que decidieron a unanimidad, y todas las voces fueron en el mismo sentido, revocar el mandato y hacer que se aplicara entonces lo que establece el reglamento orgánico, que establece que en esos casos, a falta del presidente, por la razón que fuere, entonces el vicepresidente pasa a la presidencia, el secretario general a la vicepresidencia, y el vocal más antiguo o la vocal más antigua pasa entonces a la Secretaría General. Se aplicó el estatuto y todo terminó así. Todo terminó así. Ya él no es parte del Instituto Arteano. Sí. Sí, sigue siendo. Porque él tiene su condición de miembro de número. Ok. No me puede exportar. Don Wilson, en este momento que estamos viviendo, yo decía ayer que independientemente de cualquier medida, lo que se sentía era que había mayor movilización, mayor cantidad de ilegales en el país, independientemente de cualquier cosa, que es un sentir. Obviamente, usted dijo que cuando ocupaba la vicepresidencia, su lógica era seguir en contacto, pero no tenía pensado que esto sucediera. Quizás en su mente no estaba generar planes de trabajo próximos ni nada como por el estilo, sino quizás pasar a un segundo plano, dejar que actuara el presidente, y por lo tanto esto lo mantendría un poquito más, no alejado, pero sí no en primera cara. Distante, Ahora, distante. Ya yo tenía inclusive cosas que hacer propias. Claro. Que esto quizás lo limita. Claro. Vuelve usted a la presidencia por el tema de la aplicación de los estatutos. ¿Qué comienza a pensar Wilson hacia dónde debe ir el Instituto Duartiano? ¿Cuál es el momento en el que está la República Dominicana? Bueno, la institución tiene que retomar lo que ha sido su posición, la defensa patria. En este momento que se formulan llamados, que el primer mandatario de la nación, que ha de ser el ciudadano más informado, está haciendo llamados vehementes a la oposición política, a los sectores del empresariado, a las fuerzas vivas de la nación en sentido general, para ponerlo al tanto de lo que ocurre, porque no hay dudas que la situación de Haití se ha ido agravando y esas bandas han continuado asumiendo mayor control. Y ellos tienen de Puerto Príncipe casi la totalidad. Se han desplazado en parte hacia el interior de ese país y están muy cerca, muy próximo de la frontera nuestra. Ellos han conquistado todos esos poblados. Entonces, ¿cuál es su pretensión cuando ellos alcancen mayores controles? Porque ahí están esas fuerzas multinacionales, pero fuerzas muy debilitadas, que no están en capacidad de parar esas acciones que ponen en práctica estos grupos. Y entonces lo que más preocupa es la indiferencia de las grandes potencias y la indiferencia de los organismos internacionales, sobre todo OEA, ONU, que tienen la responsabilidad, la obligación de ir en socorro de países que confrontan este tipo de dificultades. Sí. Eso no se advierte. En tanto, la República Dominicana es asediada por organismos internacionales
por instancias que están localizadas en el mundo y muchas de ellas sufragadas por las grandes potencias. Y entonces hay una hipersensibilidad con respecto al país nuestro Ujú. en lo que tiene que ver con supuestas violaciones a derechos fundamentales, a debido proceso, que es mentira. Es decir, son campañas que están apoyadas en falacias y que cuanto tienen como despropósito es el descrédito de nuestro país. Fíjese que en Haití, en el primer trimestre se registraron casi 3.000 muertes. Total. Y mal contado eso, porque esas no son estadísticas fiables. De la peor forma. Hace 6, 7 días que fueron ejecutados por las bandas, policías y civiles, descuartizados, que le cortan la cabeza para mostrarla como trofeo de acciones de guerra. ¿Y qué dicen esos organismos? ¿Han reclamado alguna vez a ese Consejo de Transición de Haití, que supuestamente gobierna el país y que son tan prestos y rápidos para responderle a la República Dominicana? Ahí se organizan ellos inmediatamente y consiguen fuerza. ¿Para qué? Para enfrentar a nuestro país y dar una respuesta muchas veces que no son las que se espera de una nación y de unas autoridades. Nadie dice nada. Es decir, para esos organismos internacionales que exigen tanto a la República Dominicana, en Haití no hay violación de derechos porque que nunca dicen nada y ahí la vida no vale nada. Sin embargo, contra nosotros hay campañas sistemáticas y hay malos dominicanos que se prestan a darle apoyo, sustento y en cierto modo hasta retroalimentar esos despropósitos. Hace tiempo que aquí estamos recibiendo cantidad de parturientas haitianas que las traen, que vienen aquí, que hay un despropósito con eso. Bueno, cuando ocurre un incidente cualquiera aislado, eso lo capitalizan y lo presentan como que es cuestión de regla, tomando la excepción. Muchas veces ni se presentan. Ahora dicen, bueno, pero las parturientas, ¿cómo la van a llevar terminado su proceso de parto, su labor de parto? ¿Cómo la van a mandar a Haití con el niño? Bueno, pero yo les pregunto a ustedes, ¿y qué se hace con la señora que vino de Dajabón o de Pedernales? Porque su proceso de gestación, su situación ameritó que hiciera un parto aquí donde puede haber mejores equipos y médicos para su caso. ¿Qué se hace con esa persona cuando ya terminó todo, el niño está bien, la señora ya está recuperada? ¿Quién la lleva a Pedernales? ¿Quién la lleva a Dajabón? ¿A alguien le parece eso como un asunto a preocuparse mucho? A nadie. Bueno, pero el que llega a Dajabón o llega a Pedernales lo que hace es que cruza un caminito y llegó a su destino. Totalmente. Entonces eso no se toma en cuenta. Quieren realmente, no sé qué tanto se le exige al país, a un país que es el que registra todos los apoyos. Haití, nadie como la República Dominicana ha aportado a favor de ese país, en todo momento, en toda circunstancia. Eso es de verdad. Eso es una realidad que está ahí. Ese presupuesto nuestro está comprometido, soportando nosotros todo. Sin embargo, no hay un agradecimiento ni un reconocimiento por parte de nadie. La exigencia es cada vez mayor. A la República Dominicana nadie tributa nada. Con Haití, no ahora, no. Durante muchos años no se ha podido hacer una comunicación efectiva ni acuerdos efectivos, porque la autoridad haitiana llega a la mesa con otros propósitos que no son los que se esgrimen y se presentan. Entonces,
Usted tiene por ahí un hecho reciente, el río Dajabón, Sí. el desvío arbitrario, abusivo, en desconocimiento de un tratado de casi 100 años, que inclusive la República Dominicana le otorgó tanta importancia a ese tratado que está en la Constitución de la República. Ese tratado entre la República Dominicana y Haití. Desviaron las aguas. Bueno, vino una comisión de la OEA, una comisión de ONU. Mire a ver si ellos presentaron los resultados de ese reconocimiento que vinieron a hacer, de esa observación. ¿Por qué? Bueno, porque la razón la tenía la República Dominicana. No hay que divulgar eso. Ahora, si ellos encontraban que Haití tenía sus razones, usted puede estar seguro que ese informe se iba a conocer. Sí, ciertamente. Don Wilson, dos preguntas breves. En el caso de las declaraciones del expresidente Manuel Rodríguez Grullón, ¿usted cree que obedezcan a que hubo intereses políticos o intereses económicos detrás de estas declaraciones? Y en segunda instancia, en el 2024, 212 hechos delictivos que ocurrieron dentro de la República Dominicana involucraban a nacionales haitianos indocumentados. Pero de esto, ni organismos internacionales, ni tampoco, ¿cómo es el organismo que está recientemente? Amnistía Internacional se ha pronunciado realmente criticando y condenando estos hechos. Sí, bueno, miren, lo que tiene que ver con el doctor Rodríguez Grullón, yo lo que pienso es que él es un hombre muy firme en lo que él cree. Lo que pasa es que él perdió de vista que ya él era presidente de una institución y que si iba a hacer expresiones o a fijar posición tenía que asumir la institucional, no la que él pudiera estar animando en términos personales y particulares. Y él en eso no se dio, no entendió. Yo digo que él es muy vehemente en sus posiciones, increíblemente vehemente, y no varía muy fácil. Yo siempre tomo como ejemplo que el estatuto, el reglamento interno establece que los miembros del instituto rinden tributo al himno nacional, y así lo dice, cerrando los dedos de la mano derecha, colocándosela en el costado izquierdo. Y él nunca lo hizo. Yo le preguntaba, ¿por qué usted no lo hace? Él lo hacía, él ponía el puño. Entonces decía que eso era fuerza, que eso... Digo, sí, pero que el estatuto le dice a usted cómo debe ser. Nunca lo hizo, porque él es muy entero al momento de defender sus posiciones personales. Y ahí viene el problema. El problema vino porque todas esas consideraciones que él nunca las dijo antes, él las revela cuando es presidente. Una agenda oculta. Sí, yo no diría, yo diría que perdió de vista lo que él estaba asumiendo como cabeza de un colectivo. Y de un colectivo que había asumido posiciones muy claras, porque el instituto tradicionalmente tenía su posición y esa posición se reforzó en el 2022 con la marcha patriótica, la primera, del 6 de agosto de 2022, que se hizo ahí y que leímos un manifiesto en el altar de la patria, donde asumimos el compromiso de defender la soberanía, de levantar como consigna la solución del problema de Haití ha de ser en Haití. Y esa era una consigna que predominó en esa concentración y en esa marcha. Lo mismo que la demanda de que los organismos internacionales, las grandes potencias, principalmente Canadá, Estados Unidos, Francia, y como he dicho, la OEA, ¿verdad?, la ONU, fueran a asistir a Haití en un proceso que nosotros creemos que debe darse, de levantamiento de las columnas institucionales que están en el suelo, mejorar la suerte de su gente, organizar su registro civil, crear las condiciones para que en el futuro puedan tener procesos eleccionarios democráticos, legítimos, con cierta credibilidad.
Todo eso hay que hacerlo allí. Eso es muy simple, pero esa indiferencia de la comunidad internacional es preocupante porque eso es un empuje de ese problema hacia esta parte de la isla. Es evidente que se quiere un problema insular y eso es lo que explica esa preocupación del presidente cuando llama a la dirigencia política a conversar al respecto. Y esas medidas que se han adoptado son interesantes, son buenas medidas. Ahora, tienen que ser medidas mantenidas en el tiempo, sustentadas, no de momento ni coyuntural. Eso es necesario porque tenemos el problema. Y aunque la gente diga, pues usted sabe que aquí se capitalizan cosas para, de alguna manera, crestarle, ¿verdad?, justificación a algunas medidas. Que los niños lo van a llevar. Bueno, pero es que esos niños son haitianos. Y en Haití hay entidades que son de la misma naturaleza de las entidades nacionales que reciben esos niños y le aseguran el mejor tratamiento. Porque ellos no es que han perdido todo. Ellos tienen todavía entidades que operan y funcionan. ¿Entiende? Bueno, usted ve su diplomacia, no funciona. Sí. Y funciona muy bien. Muy bueno. ¿Verdad? Y hace su trabajo y se mantiene activa. Es decir, que ellos tienen programas y acciones concretas que operan. Me preguntó algo más. Sí, acerca de Amnistía Internacional, Bueno. pero podríamos cambiarla porque, antes de finalizar, Ángelo Ayala, que es un joven notable acerca de que dirige la antigua orden, ¿qué opinión le merece? Bueno, ellos han hecho un trabajo interesante. Yo creo que con el ímpetu propio de la juventud, ese esfuerzo que ellos hicieron y su presencia en Friusa y Matamosquitos, no hay duda de que le legitimó mucho, le dio fuerza y le dio respaldo, porque en principio parecía algo muy arriesgado por el desenlace que se podía producir. Pero por suerte, la autoridad adoptó algunas providencias, hubo también prudencia por parte de los manifestantes y resultó, y efectivamente, la denuncia que se hacía y la determinación con que ellos actuaron, eso permitió realmente que la autoridad viera que había un problema cierto, que no era mentira, que aunque se negaba siempre, había un descontrol ahí y no había cómo la autoridad abordar la problemática. Ese es un mérito de ellos, no hay duda, y eso le ha dado mucha legitimidad, mucha fuerza de legitimidad. Claro que sí. Usted sabe que yo tengo unos puntos, Wilson, ya tenemos que ir cerrando, pero tengo varios punticos que usted me va a ayudar. El protocolo de salud de asistencia a las haitianas, que es el tema migratorio, ¿cómo usted lo ve? Harold, que es el joven, Harold Sánchez Mojica, no sé si lo conoció, el joven dominicano en la ONU, que está siendo acribillado en redes sociales porque dicen que es haitiano, a pesar de que él está defendiendo a la dominicanidad. Y luego le voy a presentar un videito de algo interesante que quisiéramos su opinión. Pero primero estos dos. Bueno, el primero es El protocolo el protocolo. Mire, los médicos nuestros han dicho que hay un protocolo y que ese protocolo se está ejecutando. La queja del presidente del Colegio Médico. del Colegio Médico de hoy es que no fue consultado. Él dice que él quería ser consultado antes. Pero no es que no hay un protocolo que se ha cumplido siempre. O sea, en el país hemos avanzado mucho y se sabe muy bien que las autoridades se acogen mucho al debido proceso y los médicos tienen un concepto muy claro. Ellos no diferencian, naturalmente así ha de ser, si esta persona es dominicana o si es extranjera, y le aplican el protocolo correspondiente. Es decir, que eso está operando bien, sin dificultad. Al contrario, hemos visto un esfuerzo del Estado Mayor. Es decir, el Estado ha hecho un esfuerzo mayor
adquiriendo unidades que son más confortables para el desplazamiento de esas personas después que cumplen con lo que tienen que cumplir y son debidamente atencionadas. Es decir, que yo creo que eso no es ningún problema. Y en lo que tiene que ver con los menores, bueno, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien, por supuesto, cumpliendo siempre con todo lo que tiene que ver con esas garantías esenciales y esos derechos y esos debidos procesos. Claro que si lo otro era lo de Harold. Sí, mire, ese joven evidentemente que es una persona que es capaz. Hay mucha sensibilidad en el momento. Yo diría que hay hipersensibilidad. Hay que tener cuidado en todo. Nosotros no podemos negar eso que Duarte describía como la unidad de raza. A fin de cuentas, nosotros somos el resultado de esa mezcla. Y esa mezcla se da con personas que provienen de Medio Oriente, con personas que provienen de Estados Unidos, otros que provienen de Italia, otros que provienen del mismo Haití, otros que provienen de Francia. Hay que tener cuidado. Yo creo que por encima de todo hay que cuidar la dignidad humana, el derecho que la gente tiene a la superación y no extremarnos. En este proceso hay que defender la patria con ahínco, con determinación, con vehemencia, el interés nacional por encima de todo, pero sin llegar a extremos que muchas veces puedan constituirse, ¿verdad?, en lo que parece que en principio puede resultar positivo, en una posición negativa que nos reste a nosotros como buenos dominicanos y como gente comprometida con la patria. Claro que sí. Y quiero que usted vea, para cerrar, un videíto de algo que se hizo viral durante el mes de la patria, hace poco, donde la inteligencia artificial nos presenta un perfil de los padres de la patria. Y yo quisiera su opinión sobre esto. Vamos a ver, señor director, por favor. ¿Te imaginas cómo se veían Duarte, Sánchez y Mella en la vida real? ¿Te imaginas cómo se... ¿Cómo lo ve usted? Increíble. ¿Usted lo vio? Increíble. ¿Usted lo vio? No lo había visto. ¿Usted no lo había visto? No lo había visto. ¿Qué le parece lo que ha logrado la inteligencia artificial recreando a lo que pudo haber sido nuestros padres de la patria? No hay duda, es impactante. De verdad que me encanta y qué cosa más maravillosa. ¿Verdad? Un toque mágico. No hay duda de que hemos avanzado mucho. Y eso va a permitir inclusive que se puedan hacer muy buenos documentales y muy buenos trabajos. Yo creo que esos avances tecnológicos llegaron para quedarse y han de darnos mucho a nosotros y a las generaciones presentes y futuras. No hay Claro. dudas. No, de verdad que para Sí. nosotros también. Yo le digo algo. Usted sabe que hay unas ideas que nosotros hemos hablado fuera Sí. de, y eso tenemos que darle forma, porque sé que eso tiene que ser un logro del Instituto Duartiano, ¿verdad? Y a mí como miembro de honor ya yo me creo que soy la que tiene que mover esa cosa. Usted lo Claro sabe. que tiene que hacerlo. Claro que sí. Elías, le dejo a usted la última parte aquí. Sí, ya en la parte final a don Wilson, simplemente agradecer, ¿verdad? Y ver hacia dónde, que ya lo vimos, hacia dónde iba y hacia dónde va. Se ve bien claro que independientemente de la prontitud con la que ha tenido que asumir, ya don Wilson tiene bien claro hacia dónde va el Instituto Duartiano. Sobre todo en un momento importante, en un momento vital, y en un momento que quizás el pueblo, tanto el pueblo haitiano tiene una situación difícil, ¿verdad? Sí, Como usted no hay duda, lo dijo, grave. quizás en su peor momento de los últimos años, con el control de estas bandas, así como también la situación que hemos tenido nosotros y que tenemos nosotros con la migración descontrolada.
con la falta del control de los flujos migratorios, pero entendemos que el pueblo debe estar unido en esto, con la humanidad que siempre nos ha caracterizado, porque siempre hemos dicho que si todos los países del mundo, las grandes potencias, hubieran hecho el 10% por Haití, de lo que ha hecho República Dominicana, Haití fuera otra cosa, fuera un Dubái en el Caribe. Claro que sí. Porque nosotros sí hemos ayudado como país, quizás sin tanta diplomacia y sin tanto vender, pero sí lo hemos hecho como nación. No creo que haya otra nación que haga tanto por un vecino como lo hemos hecho nosotros por Haití en ninguna parte del mundo. Ciertamente, y eso habla muy bien del país. Nosotros seguimos abrazados al pensamiento de Duarte, a su ejemplo, a su vida, y vamos a continuar trabajando. Ahora tenemos el propósito bastante avanzado de colocar una primera estatua ecuestre del padre de la patria y fundador de la República, aquí en la avenida 27 de febrero, en la intersección que conforma lo que es la Winston Churchill y la Jiménez Moya. Ahí vamos a colocar a Duarte a caballo. Ay. Eso está listo, esa estatua. Solo estamos por trabajar lo que es la base para colocar esa estatua, esa gran estatua que va a realzar la avenida 27 de febrero precisamente. Gracias, don Wilson. Don Wilson, muy buenas gracias por su participación aquí. En la primera hora representando al Instituto Duartiano. Así que a ustedes también, distinguido televidente, muchas gracias por siempre seguirnos en la primera hora, por este distinguido canal. Ha sido el final del día de hoy, pero mañana venimos con más información cargada para llevárselo a usted y a sus hogares. Así que hasta mañana. A primera hora. A primera hora. Elías se va a cenar. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va,